Buenos días. Dios les bendiga a todos. Abramos la escritura juntos, por favor, en el libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 2. Eclesiastés 9, verso 2 nos dice: todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura, como al que teme el juramento. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Vamos a hacer una oración, por favor. Padre, como siempre necesitamos una bendición renovada, Señor. Como siempre te pedimos que alumbres nuestra existencia con tu preciosa palabra, porque no deseamos, Señor, enriquecer nuestro intelecto, Señor. Queremos que nos enseñes en la vida. Queremos, Padre, que nuestro camino sea alumbrado por tu palabra y que seamos grandemente bendecidos. Háblanos hoy, Señor, a todos, a los jóvenes, a los adultos, a las personas mayores, porque todos necesitamos de tu bendita palabra. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Aquí este pasaje dice que un mismo acontecimiento ocurre a todas las personas y toma de manera general a todas, al cristiano, al no cristiano, al que es bueno, al que es malo, al que peca, al que no peca, y acontecen cosas muy similares. A todos en algún momento se nos va a morir algún familiar, ¿no cree? A todos en algún momento nos va a ir mal, ya sea en el trabajo, en el negocio. A todos en algún momento tendremos alguna desilusión. ¿Quién no la tiene? Y yo le quiero pedir que levante la mano. ¿A quién le ha ocurrido algo en la vida importante que te haya puesto triste, ya sea económicamente, ya sea por la pérdida de algún familiar, ya sea porque tuviste algún problema de salud, etcétera? Yo te voy a pedir que levantes la mano en tu lugar. Y todavía mejor, te voy a pedir que te pongas de pie si te ha ocurrido algo así. Alguna tragedia, alguna situación, alguna enfermedad, problema económico, alguna situación. Levántese, por favor, póngase de pie. Todo aquel que le ha ocurrido algo en la vida y que le ha marcado y que le ha hecho sentir muy mal en algún momento. Muy bien, es a todos. Ya pueden tomar asiento. Esto quiere decir que la Escritura tiene razón respecto a este punto. Todo ocurre de la misma manera a todas las personas. Sin embargo, hay cosas en algún momento que nos hacen como si muriéramos, como si la vida fuera una tragedia, algo que nos marcó de manera indeleble, que podemos decir que nuestra vida era antes de ese suceso de una manera y después de ese suceso de otra manera. Supongamos que la muerte de algún familiar, ya sea tu hijo, tu mamá, tu abuelo o alguien que tú amaste mucho. Tú pudieras decir, bueno, mi vida antes, con mi familiar que antes vivía, era muy buena. Convivíamos de muchas maneras, salíamos juntos, reíamos, etcétera. Después de que falleció, ahora las cosas cambian. Ya no tengo las mismas ganas de vivir, ya no tengo los mismos intereses, los mismos sueños, anhelos, como que fue un antes y un después. Y bueno, yo quiero decirte que si así te sientes o te sentiste, hay cosas en la vida que sí son muy trágicas. Voy a mostrarte un video, pero antes de mostrarte el video, de un hombre que ya quizás en algún momento en otra predicación lo he mostrado. Su nombre es Carlos, como le quieras llamar. Su apellido Walenda. Este señor se dedicó durante toda su vida a una profesión muy peligrosa. La profesión era ser equilibrista. Ahora, cuando alguien va a algún lugar donde se hace este tipo de prácticas, pues es complicado porque pues la gente va caminando sobre una cuerda. Sin embargo, abajo hay una red. Y entonces si el equilibrista se cae, pues la red le sostiene y no pasó nada, solamente fue el susto. Pero quiero decirte que este señor Walenda tenía como característica que no trabajaba en un circo.
sino que su espectáculo lo montaba en edificios, lo montaba en lugares, en montañas. Había la escenografía que no era algo diseñada por él, simple y sencillamente él decía: voy a atravesar de este edificio hasta el otro edificio. Y entonces tenía todo un equipo de trabajo, llegaban sus compañeros y tensaban ese cable de acero, y pasaba el Señor con su palito, y a veces sin el palito, y a mí me llama la atención que a veces con esa garrocha, yo lo vi, se paró de cabeza. Digo, en piso plano yo no lo haría, mucho menos en una cuerda. Sin embargo, él podía hacer eso. Él tenía un dicho, porque él amaba su profesión. Ese dicho que tenía que lo caracterizaba de esa manera, él decía estas palabras: caminar sobre la cuerda floja es vivir, todo lo demás es espera a eso. Es decir, que disfrutaba lo que hacía. Es más, la gente se quedaba como yo con la boca abierta cuando veía que una persona como él, porque ya era un hombre aproximadamente de unos 50 años, un poquito más, y durante toda su vida se dedicó a eso, a hacer semejantes hazañas, y lo peor del caso es que abajo no había nada. Prácticamente en cada momento de su vida o en cada acto arriesgaba todo prácticamente. Y ocurrió algo interesante. Su esposa, que también se dedicaba a la misma profesión, dice que era la primera vez que Walenda tenía como que una idea, como que una obsesión en su mente, como cuando algo te atrapa. Y esa idea que traía Walenda era: algo me va a pasar, traigo un presentimiento de que algo me va a pasar. La misma esposa cuenta que tanta fue su desconfianza que ahora no necesitó el equipo de amigos para tensar el cable, sino que él mismo fue a checar que el cable estuviera exactamente en la posición correcta, tensado de la forma correcta, y estuvo cuidando detalle, detalle, tras detalle, tras detalle. ¿Y qué crees? Vamos a ver qué pasó. Vamos a ver el video. Esto ocurrió en Puerto Rico. Vamos a poner el audio si tienen, por favor. Y donde él estuvo haciendo esto tenía una altura de 22,5 metros, 22,50. Vean al anciano. Va a volver a pasar la imagen. Yo lo había visto en ocasiones anteriores a él. Ahí están dando la noticia de cómo él está, pero vean la inseguridad con la que está caminando. De repente comienza el aire a mover el cable. Este hombre se tensa con la mano y finalmente cae y ahí se mata. Esto fue real, fue en tiempo que estaba haciendo él una presentación real. No había malla y efectivamente Karl Walenda allí murió. 22,50 metros. Un hombre ya anciano haciendo ese tipo de equilibrios, impresionante. Y murió haciendo lo que le gustó. Pero, ¿qué fue lo que hizo que en su vida, de lo que siempre practicó, de lo que siempre le gustó, viniera y prácticamente le destrozara su existencia? Un acto donde él tuvo un presentimiento y de repente ya no tenía confianza y finalmente cayó. Yo quiero pensar esto y aplicándolo a la vida cotidiana, porque la Escritura nos dice que un mismo acontecimiento ocurre a toda la gente, a los buenos y a los malos, a los que son cristianos y a los que no lo son. Hay cosas que nos van a marcar en la vida y hay veces donde un acontecimiento hace que te caigas de manera estrepitosa para quizás ya no levantarte. En una ocasión estaba predicando en una colonia allá por Naucalpan. Entonces estábamos con un grupo de hermanos platicando, hablando de Dios a las personas. En eso se me acerca a mí un señor con una cabellera larga, china, y con una barba también bastante larga. Cuando se me acerca, lo primero que yo veo en él es una gran necesidad y le comienzo a hablar de Dios. Entonces me sorprende mucho que cuando le empiezo a hablar de Dios, él me comienza a recitar el Salmo 23, donde dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Me lo recita de memoria.
Cuando yo lo escucho, no cualquier persona se sabe un salmo completo de memoria. Me lo dijo todo, palabra por palabra. Pero al estar observando yo que él me estaba diciendo el Salmo 23, estaba llorando. Entonces lo agarré con mis dos manos y lo miré. Y yo le dije, ¿por qué sabes el Salmo 23? Me empezó a platicar su historia. Él era un pastor de una iglesia. Él cayó en el adulterio, posteriormente en las drogas, y su caída fue estrepitosa. Ya no se volvió a levantar. Fue la primera y la última vez que lo vi, una persona destrozada moralmente, destrozada en sus pensamientos. Había perdido a su esposa, a sus hijos, el ministerio, su vida, como que estaba muerto en vida. Un acontecimiento lo marcó para toda la existencia. Es trágico sobre todo porque este hombre se veía que en su corazón se estaba conmoviendo al recordar el Salmo 23. Impresionante. Pero yo quiero decirte que en la vida hay acontecimientos que nos puedan simbrar muchísimo, cosas muy dolorosas, cosas que nos dañaron emocionalmente, cosas que nos movieron de tal manera que podemos decir efectivamente nuestra vida era antes de una manera y después de ese acontecimiento de otra manera. Pero también vemos en la vida otros ejemplos que en lugar de ser la tragedia, de ser la muerte, pasaron a ser de mucha bendición. Quiero ponerte el ejemplo de Juan Bunyan, o Juan Bunyan, como le quieran decir. Juan Bunyan, o Juan Bunyan en el español, era un predicador que en aquel entonces, cuando él estaba predicando, lo acusaron falsamente de muchas cosas. Total, el juicio salió desfavorable y este hombre fue encarcelado por un periodo de 12 años. Quizás al platicártelo ahorita suena un poco irrelevante o suena un acontecimiento entre muchos otros acontecimientos. Pero si a ti te dijeran y te privaran de tu libertad y te dijeran tienes 12 años de estar en prisión, seguramente para ti pudieran venir muchas ideas. Por ejemplo, la cuestión familiar, tus hijos, quién los va a cuidar, de lo que tú soñabas en la vida, de lo que tú querías, todas tus metas, todo eso se viene abajo, así como cuando se cae un edificio dinamitado y todo se viene en cascada a ser destruido. Bueno, Bunyan recibió esa noticia de los 12 años, pero no era la única noticia, sino que aparte de eso, en el tiempo donde él vivía, el hambre era terrible. Entonces él estaba atormentado en la cárcel por varias cosas, porque tenía una hija aparte que era ciega, que no podía valerse por sí misma, y los demás hijos eran pequeños también, y su esposa, pues la verdad, no podía sacar adelante a su familia. Eso le atormentaba a tales extremos que Bunyan se la pasaba llorando toda la noche y llorando y llorando y llorando y pidiéndole a Dios que por favor no desamparara a su familia. Para no hacerte la historia larga, Bunyan escribió un libro hermoso que hasta el día de hoy permanece, que se llama El progreso del peregrino. Es decir, que ese acontecimiento que lo iba a destruir, lo transformó en un escritor tan prolífico que dicen que después de la Biblia, este libro del progreso del peregrino es una de las literaturas más importantes en la historia. Un acontecimiento para mal lo catapultó para ser un escritor trascendente. Pero ejemplos hay más todavía. Por ejemplo, una persona sorda que no tiene la posibilidad de deleitarse en las melodías, en los sonidos, en las aves. Está confinado, por ejemplo, a ser alguien discapacitado. Sin embargo, cuando alguien se niega a morir por un acontecimiento, pues puede en su mente crear los sonidos y puede imaginarse los sonidos. Te estoy hablando de Beethoven. ¿Sabía usted que ese hombre era sordo? Y él escribió muchísimas canciones, sonatas, bueno, canciones no, más bien eran melodías, pero era un genio.
Lo interesante de esto es que él era sordo, no se conformó a estar confinado a la muerte. De hecho, por ahí había alguien tan torpe, pero tan torpe, que cuando lo metían a las escuelas primarias, le decían a la mamá: señora, su hijo, la verdad, no tiene ningún futuro en la escuela. Le recomendamos que lo ponga a trabajar o haga cualquier otra cosa con él, porque no tiene esperanza su hijo. Tan torpe era que lo llevaba a una escuela, lo llevaba a otra escuela, y de repente la madre y la hermana de ese niño, tan torpe, decidieron una cosa: esto no nos va a impedir. ¿Y sabes qué? Con grandes esfuerzos la madre y la hermana sacaron adelante a ese muchacho. ¿De quién te estamos hablando? Te estamos hablando de Albert Einstein, un genio. Entonces, lo que unas personas decían que era una persona que no aprendía y que era alguien de lento aprendizaje, fue transformado en un genio. Bien, entonces, ¿por qué dice la Escritura que un mismo acontecimiento ocurre a todas las personas? A los buenos, a los malos, al impío, que aquel que quebranta los mandamientos de Dios, como al que los vive de manera fervorosa, y ocurre todo exactamente igual. A todos en algún momento nos van a llegar los problemas, las dificultades, las situaciones familiares, los problemas de salud, los problemas con los hijos, los problemas en el matrimonio. A todos, no habrá alguno que se escape. No hay nadie en la faz de la tierra que se pueda escapar a una circunstancia que en algún momento te va a simbrar y te va a mover. A todos, a los hombres más santos, a los predicadores, a los que no son predicadores, a los que son políticos y a los que no son políticos, a las que son amas de casa solamente, que es mucho lo que hacen, y a toda la gente en general. No hay un solo ser humano en toda la faz de la tierra que no va a tener un momento difícil en la vida. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La Escritura nos dice en el libro de Romanos capítulo 8, en el versículo 28, por favor. Romanos 8, 28, la Escritura nos dice: y sabemos, ¿qué sabemos? Que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Al que ama a Dios, todo le ayuda a bien. Eso es lo que dice la Escritura. Ahora, amar a Dios, pues no significa congregarse en una iglesia, es más allá que congregarse. Amar a Dios no quiere decir solamente entonar cánticos, que eso no es malo, pero va más allá de eso. Amar a Dios significa que tú has puesto tu corazón, tu confianza y todo lo que tú eres en la persona de Jesucristo. Has puesto tus bienes materiales. De allí que si el día de mañana quiebras, tú dices: Dios, tú sabes por qué pasó. Has puesto tu familia completita. Si eres varón, tu esposa y tus hijos y todos tus parientes, todos están allí en el altar de Jesús. De tal manera que si el día de mañana se te mueren todos tus hijos, tú siempre dirás: Señor, tú sabes lo que haces, bendito sea tu nombre. Y eso no te va a mover en lo absoluto. Sí vas a sentir, todos sentimos, sí vamos a llorar, todos lloramos, pero de que eso te sea para muerte, eso no podrá ser jamás. Has puesto no solamente eso, sino hasta tu propia vida. De tal manera que si te ocurre algo en tu salud, o de repente te pasa un accidente y te tienen que cortar las 2 piernas, que sería muy trágico, o un brazo, o seas cuadripléjico, tú le dirías a Dios: Señor, tú sabes lo que haces. Yo estoy contento porque tú estás conmigo y punto. Y si me vas a dejar vivir 30 años cuadripléjico, pues yo quiero vivir esos 30 años amándote y dándote toda la gloria, Señor. Por eso, al que ama a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero a la persona que no ama a Dios y que no tiene a Dios, puede ser hasta alguien que vaya a una iglesia y esté bien engañado, porque no es el que va a una iglesia el que ama a Dios, porque el que ama a Dios está continuamente probado en su existencia de que lo ama.
Pero, por ejemplo, puede haber alguien que dice amar a Dios y de repente no tiene ya dinero y entonces comienza a amargarse en contra de Dios, de la vida, y por qué a mí me va mal, y por qué a aquel le va bien, y por qué esto, y por qué a mí me ocurren estas cosas, y por qué a mí me está pasando todo esto, y por qué aquello, y por qué lo otro. Porque la religión nos enseña falsamente que las personas que son cristianos no les puede ocurrir nada. No les puede afectar absolutamente nada, ninguna situación, y empiezan a sacar algunas palabras ya trilladas que dice que nadie puede tocar al ungido de Jehová, que no. Por favor, todos los apóstoles, a excepción de Juan, murieron de manera cruenta, ¿o no es así? A Juan Bautista le cortaron la cabeza y yo creo que ese hombre era muy santo. Y a los cristianos en los primeros 3 siglos de la era, los quemaban, los torturaban, los metían a las cárceles, les quitaban sus propiedades. Eso está en la historia. Y eran cristianos. Entonces, ¿de dónde viene esa idea de que al ungido de Jehová no se le toca ni con el pétalo de una rosa? ¿De dónde viene esa idea de que a los cristianos como que todo les va a ir bien y van a prosperar y van a tener bienes y casas y van a vivir como reyesuelos en esta tierra? ¿De dónde vienen esas ideas falsas? Vienen de la religión, porque la Escritura dice completamente lo contrario. Jesús mismo dijo: ay de ustedes cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque si con el árbol verde hicieron estas cosas, ¿qué no harán con el árbol seco? Y si a nuestro Señor y Maestro le trataron así, ¿qué será de nosotros los sirvientes? Entonces, volvamos al texto de Eclesiastés 9:2. Todo acontece de la misma manera a todos. Y eso quiere decir que esos acontecimientos son inevitables a todas las personas. También a ti y también a mí. A todos. Ahora, una buena noticia. La buena noticia es que es para todos y no lo podemos evitar. ¿Por qué es buena noticia? Porque no existen las ideas ni los clichés religiosos que a ti por ser cristiano no te va a ocurrir nada. No existe. Más bien lo que Dios nos está hablando es otra cosa. Nos está diciendo, sí te van a pasar cosas. Lo que quiere decirte Dios es que si tú lo amas, todo va a ser para bien. Todo. Eso es lo que sí te promete Dios y me lo promete a mí. ¿Qué es lo peor que me pueda pasar? ¿Que me muera? Pues después de la muerte hay vida. Pues Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Un día un predicador dijo, el día que fulano de tal, usted oiga que está muerto, no le creas. Y el otro dice, ¿por qué no? ¿Que te crees superhombre? No. Dice, no les creas porque ese día voy a estar más vivo que nunca. Voy a estar en la presencia de Jesús. Y es verdad, el que tiene a Jesús, el que cree en Jesús, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué es lo peor que te pueda pasar? A lo mejor cada quien tiene una medida. Tenemos ciertos miedos a la vida. Tenemos ciertas angustias. ¿Cuál es tu miedo? ¿Cuál es tu angustia? ¿A perder los bienes materiales? Dios nos ha prometido que no nos va a faltar las cosas básicas. Lo ha prometido. Porque dice que los gentiles, los que no tienen a Dios, tienen angustia y preocupación, estrés, ansiedad por esas cosas. Pero nuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenemos necesidad, aún antes de que se las pidamos. Entonces, ¿cómo le va a hacer Dios? Yo no lo sé. Pero Él lo ha prometido y lo va a cumplir, punto. Entonces, como todo esto es tan claro, lo que Dios dice es que confiemos en Él. Un corazón que confía realmente en Dios no será avergonzado. Vamos a leer el Salmo 37, por favor, versículo 30 y versículo 31. Salmo 37 nos dice, la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. Siguiente versículo, la ley de su Dios está en su corazón. El versículo 31, por favor. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto, sus pies no resbalarán. La ley de su Dios está, ¿en dónde? En su corazón. Por tanto, sus pies, ¿qué? No resbalarán. No se está refiriendo que no te caigas del baño. Todos nos hemos caído alguna vez del baño. Está resbaloso. Y te has caído, nos hemos caído todos. Cuando la Escritura nos habla de lo que los pies no van a resbalar, está hablando metafóricamente a los acontecimientos de la vida,
a lo que a uno lo mata. No, se me acabó mi negocio y mejor me suicido. Bueno, de eso Dios te va a librar. No, se murió tal persona que quería tanto, pues Dios te va a consolar. No, pues me vino una tragedia en mi salud, pues en medio de la enfermedad Dios te va a sustentar, porque Dios tiene poder para hacerlo. Entonces, cuando tú tienes a Dios y guardas sus mandamientos y lo amas, la ley de tu Dios está en tu corazón y te guardará de que tus pies resbalen. Esa es la promesa de Dios. El asunto a veces está cuando nosotros, como seres humanos, juzgamos las cosas siempre en los parámetros humanos. La Escritura nos dice con tanta claridad que los caminos de Dios no son nuestros caminos, ni sus pensamientos, nuestros pensamientos. Entonces aquí es donde uno comienza a tener una plena confianza en Dios. ¿Y qué es esa confianza? Esa confianza es que de repente está todo oscuro. Imagínate un lugar en el bosque donde no hay luna y todo está completamente oscuro. Y tu mente comienza a pensar muchas cosas. Tú tienes que atravesar ese bosque. Es de noche. Está completamente en tinieblas. Y en la mente comienzas a tener tantas ideas como que probablemente en el piso haya un hoyo. Y en ese hoyo quizás haya algún animal, una madriguera donde haya animales ponzoñosos. O de repente sientas que algo anda caminando y rondando por ahí, puede ser una serpiente. O de repente comienzas a oír los ruidos de animales. ¿Sabes qué? Pensaríamos en todo menos en salir y atravesar el bosque, porque aparte de que está oscuro y se oyen animales y no conocemos el camino, no hay vereda, tienes que ir por ese lugar agreste. ¿Qué pensarías que de repente Dios te dijera? Tú confía, si yo estoy contigo, yo te voy a decir para dónde debes de ir. Y tú le dirías, Dios, pero yo no veo nada. Si tú me dijeras, Dios, y me dieras un mapa, y me dijeras dónde está un hoyo, y me dijeras dónde probablemente esté una fiera, o me dijeras probablemente dónde esté esto o lo otro, y me dieras toda una idea clara de cómo debo de hacer las cosas y qué evitar para poder entonces salir y atravesar el bosque, entonces Dios te dice, mira, tranquilo, te voy a dar mucho más que un mapa, yo voy a ir contigo. El asunto está en que a Dios no lo vemos con los ojos. Algunos dicen haber oído la voz de Dios, yo hasta el día de hoy no la he escuchado. Algunos dicen que la han oído y no lo pienso negar. La Escritura dice que sí. Pero, ¿sabes qué? Este asunto de confiar en Dios no es tan sencillo como parece. Te digo que no es tan sencillo porque en una ocasión Dios, cuando les dijo a su pueblo, ¿saben qué? Vayan a tomar la tierra por heredad, la tierra prometida. Y los puso en el límite y comenzaron a mirar muchas cosas. Sí, era una tierra que fluía leche y miel, pero en esa tierra había guerreros, había ciudades amuralladas, había peligros, había toda una situación compleja y que les iba a implicar arriesgar la vida. ¿Y sabes qué es lo que dijeron los israelitas cuando llegaron allí? Dijeron, no, nosotros no vamos, nos regresamos mejor para Egipto. Y toda esa generación se perdió. ¿Por qué? Porque no confiaron en Dios. Porque confiar en Dios, querido amigo y querida amiga, son palabras que tú metes aquí como un cassette en tu cabeza. No son ideas ni son conocimientos teológicos que los adquieres como un diploma y ya lo tienes, sino que es pararte en la vida real, en los problemas reales y decir, sigo amando a Dios aunque me parta un rayo. Eso es complejo. Y máxime que en la vida te vas a encontrar a veces en muchas situaciones bien difíciles, muchas, no pocas, muchas. Y que tú permanezcas siendo cristiano, siendo cristiana en medio de eso, es precisamente el sello distintivo de que tú crees en Dios. Todo lo demás es jugar a la iglesita. Todo lo demás es autoengañarte pensando que quieres ser cristiano, pero realmente no. Entonces, Dios es su forma de proceder. Cuando Dios llamó a Abraham, dice la Escritura que Abraham salió con un mapa, con un croquis. Dice la Escritura que él no sabía ni a dónde iba. ¿Por qué?
Porque cuando tú das el primer paso, Dios te va a decir para dónde des el segundo. Porque eso quiere decir una completa y total dependencia de Dios, paso a paso en la vida. En una vez y en otra vez. Si tú lees en tu casa la Escritura, cuando comienzas a leer en el libro del Éxodo, nota algo importante. Y quiero que tú lo busques en tu casa en la Biblia. De la tierra prometida a Egipto no había una distancia muy grande. De hecho, podían haber llegado quizás, ¿qué te parece?, en algunos meses. Pero la Escritura dice que tardaron en el desierto. ¿Cuánto tiempo estuvieron en el desierto? 40 años. Es decir, un poquitito menos de la edad mía. 40 años. 40 años. Pero todos los que estudian los mapas de Medio Oriente comienzan a decir, bueno, ¿por qué tardaron 40 años? Si de Egipto a la tierra prometida no tardarían más que unos cuantos meses, y eso caminando. Pero lee una cosa, léela en tu casa. Yo no sé dónde esté, búscala. En el libro del Éxodo dice que cuando iban saliendo, Dios dice que no los metió por ese camino, sino que los metió por el camino largo. Fue Dios. Y mi mente comienza a darle vueltas y digo, caray, Dios, ¿no nos puedes hacer la vida más sencilla? Nos la hizo más difícil. Pero inmediatamente allí dice, fíjate lo que dice, búscalo en tu casa. Dice, porque si entran de inmediato, entonces ellos temerán por las luchas que vendrán. O sea, es decir, que vendría algo muy difícil, una batalla cruenta. Los lleva por el camino largo, no porque Dios sea malo. Y entonces comienzas a llegar a muchas conclusiones de Dios, sino que te lleva por el camino largo, porque Dios te va madurando de manera gradual. Es decir, que Dios no pone en ti ninguna carga que sea sobrehumana y que no puedas llevar. Si eres un adolescente y de repente comienzas a vivir tu vida cristiana, como un joven decía que se había convertido y que una vez fue a predicar y le pusieron 2 cachetadas bien puestas, pues a lo mejor a otra persona que comenzara en el cristianismo le ponen 2 cachetadas. No, si esto es ser cristiano, yo ya no quiero nada. Sin embargo, esas 2 cachetadas le hicieron entender que la vida cristiana así es, difícil y es una batalla. Ahora, si no me lo crees, en el libro de los Hechos dice que los apóstoles, cuando los azotaron con varas, estaban contentos por haber sido tenidos por dignos de haber sido azotados por causa del nombre. Pero era solamente el comienzo. Es decir, que Dios nos lleva de una batalla a otra, de una pequeña batalla a una más grande y de otra batalla más grande a otra más grande. ¿Por qué? Porque Dios quiere que confíes en Él y que sepas que Él tiene todo bajo control y que aunque te maten, Él te lleva al cielo. Ni te preocupes. Todo está calculado, todo está planeado. Pero Dios entonces comienza a meter al pueblo allí en batallas, en circunstancias, en hambre. Cuando de repente no hay nada que comer en el desierto árido, entonces Dios les hace que caiga algo que es como una especie de escarcha y se lo empiezan a comer y dicen, oye, esto está bueno, en el desierto. Y entonces comienzan a entender que para las provisiones básicas solamente Dios. Y entonces algunos que son siempre muy listos dicen, pues si esto es bueno, pues voy a juntar más y entonces así ya no tengo ni siquiera por qué moverme al otro día. ¿Y qué crees? Que se pudre y se echa y huele mal. Y Dios les enseña una cosa, no, mis queridos hijos, no es así. Cada día trae su propio afán, cada día tú tienes que depender de Dios, cada día tú tienes que saber que Dios es fiel en traerte de comer allí y tú tienes que ir a recoger. Si recoges más, se te pudre. Quiere decir que vas a caminar con Dios y a depender día a día de su bendita provisión. ¿Te quedaste sin nada? Pues qué bueno, porque entenderás que Dios es fiel, que hasta en una cueva te va a meter y ahí te va a sustentar. Y te va a mandar a los cuervitos a que te den de comer. No te preocupes. ¿Qué es lo que quiere Dios con todo esto? Nada pasa sin que Él sepa y que Él haya sido consciente. Nada. Nosotros somos tan limitados que pensamos que Dios ya está muy lejos, o que Dios no ve, o que Dios no oye, o que Dios no está al tanto de nosotros y nuestras necesidades o nuestra problemática. Como el salmista gritaba, ¿por qué estás tan lejos de mí, oh Dios? ¿Por qué no escuchas mi clamor? ¿Por qué estás tan lejos de mí? Yo creo que Dios nunca está lejos.
Más bien así nos sentimos a veces. Pero no te preocupes, Dios sabe lo que está haciendo. Cuando tú sigues confiando en Dios y sigues esperando en Él, y Dios quiere que aprendamos a caminar con Él. Pero nosotros seguimos en un plano diferente, en una mentalidad diferente, en una actitud diferente. Queremos que Dios nos diga todo lo que va a pasar, cómo va a pasar, cuánto va a pasar. Señor, ¿qué va a hacer conmigo de aquí a 5 años, a 7 años? Y Señor, dime si me tengo que mover de aquí o para allá, o si esto y lo otro. Y comienzas tú a exigirle a Dios todo lo que va a hacer de tu vida y todos tus planes y todo lo que quieres hacer y todos tus sueños y todas tus metas y tus anhelos. Y lo estás ahí poniendo como que todo así va a ser. Y de repente, como niño berrinchudo, no se te dan las cosas y comienzas a patalear y a berrear. ¡Ay, no me salió así! No es lo que yo quería, no es como yo esperaba, no es lo que yo deseaba, no, nunca va a ser como nosotros queremos. Dios no les puso un desierto con jacuzzi, ni con albercas, ni con todas las comidas, ni con masajes, ni nada de eso. Dios les puso un desierto bastante hostil, un lugar bastante agresivo, y ahí los puso Dios. La buena noticia es que Dios está con ellos y está con nosotros en cada momento y en cada situación. Bueno, y como estas cosas son así, a veces como que nuestra vida, como yo te decía el domingo pasado, como que no tiene mucha razón y mucho propósito. No entendemos muchas cosas. Pasan tiempos y tiempos y pensamos que todo es igual. ¿Sabes que nada es igual en la vida? Tú no eres la misma persona que ayer. Vas cambiando. Y aunque no lo creas, todas las cosas que te rodean van cambiando sin que tú te des cuenta. Quieras o no quieras, las cosas cambian, todas. Todas son movibles. Lo único inamovible es Dios. Por eso se llama la roca de cimiento estable. De repente una generación se va y viene otra, pero la roca sigue estando firme en el mismo lugar. De repente se acaban cosas y vienen otras, pero Dios sigue en el mismo lugar. Los judíos han entendido perfectamente eso, porque de tener un tabernáculo de pieles de animales y estar haciendo su adoración en el desierto, anhelaron un día un templo majestuoso. Y Dios se los concedió en el tiempo de Salomón y comenzaron a edificar con maderas preciosas, con piedras, con oro, con todos los bienes preciados, y edificaron el majestuoso templo de Salomón, donde se hacían todos los rituales y todos los sacrificios a Dios. Y la gente estaba orgullosa de su templo. De repente, en el tiempo de los babilonios que vienen y conquistan a Israel, destruyen ese templo. Nada permanece. Dios les quería enseñar algo, que Dios es más allá que un templo. Dios es más allá que una circunstancia. Dios más allá que un pedazo de tierra. Dios está en los cielos y por Él el universo permanece. Entonces Dios quería fundar a su pueblo, a su iglesia, en un conocimiento y en una fe verdadera en el omnipotente Dios que no cambia. Nosotros los seres humanos nos mueven algo y nuestra vida se resquebraja. Nos quitan algo y sentimos que morimos. Cambia la circunstancia, cambian los tiempos y pensamos que ya no es lo mismo. Y yo te preguntaría si Dios ha cambiado un poco. Como dijo por ahí una persona ahí en tono quizás de burla o quizás de señalar algo, decía: ¿dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está? ¿Dónde está aquel que hace milagros y aquel que hizo descender fuego del cielo? ¿Y dónde está aquel que la gente temía? En el mismo lugar, Dios sigue siendo el mismo. Él no cambia ni tiene variación de sombra alguna. Sigue siendo el mismo Dios. ¿Por qué Dios no actúa de esa manera? Porque Él no quiere, así de sencillo. O si lo quieres hablar teológicamente, los teólogos dicen que estamos en la dispensación de la gracia, que es un tiempo donde Dios tiene mucha paciencia con los hombres para que se arrepientan. Pero si Dios quisiera manifestar su poder, a Él no le faltan recursos. Si no me crees, solamente ve cuando hay una catástrofe natural, cómo somos como hormigas y no somos nada. Y de repente, a unos japoneses que con toda su ingeniería y sus puentes antisismos, y decían, no, hasta aquí no se cae. Cuando Dios quiera te lo tira en un ratito. O no decían del Titanic, no,
Ni Dios lo hunde. Oye, pues un pedazo de hielo lo tiró, lo derribó y se fue al fondo del mar. Si te das cuenta, Dios tiene todo poder y no ha cambiado. Pero no es Dios el que está ahorita en tela de juicio. Más bien eres tú. ¿Realmente quieres caminar con Dios y aprender a caminar con Él? Primeramente te diré una cosa. Las cosas no son a nuestra manera, ni a las mías, ni a la de nadie. Dios mueve lo que quiere mover, cambia lo que quiere cambiar, te transforma el ambiente, te pone en una situación difícil, te pone lo que sea, con el propósito de bendecirte, claro, pero es difícil. Vamos a leer un pasaje en la Escritura, por favor. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 6, nos dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Sabes qué es eso? Muy sencillo. Si tú tienes una mascota y le levantas la mano y se espanta y se hace así, quiere decir que te tiene miedo y que tú te dice tú eres el que tienes más autoridad o más fuerza. Y entonces no quiere decir que en algún momento Dios nos trate de esa forma. Quiere decir que es un acto voluntario de nuestro corazón diariamente de decir: Señor, hágase tu santa y bendita voluntad en mi vida, en lo que tú quieras. Si tenías un sueño de estudiar y no pudiste estudiar, cuando genuinamente te esforzaste para eso y oraste a Dios y no hubo la manera, Dios, gracias porque tú no quisiste, yo hice todo mi mejor esfuerzo, y di mi documentación en tiempo y forma, estudié, hice todo, me vacié en eso y no hubo. Dios, bendito seas. Que no se dio lo del negocio y no sé qué. Dios, yo hice todo lo que está en mi mano y en mis fuerzas y mis capacidades y di todo y no fue tu voluntad, bendito seas, estoy en paz. Quiere decir que cada día voluntariamente estás decidiendo entender que todas las circunstancias que están en derredor tuya, Dios las está acomodando de manera sabia y tú tienes algo que se llama conformidad. Conformidad en lo que vives, conformidad en lo que tienes, porque la buena mano de Dios y la bendición de Dios te ha puesto allí, punto. Si tienes mucho, pues le das gracias a Dios. Si tienes nada, le das gracias a Dios. Si te mueve a una circunstancia compleja, le das gracias a Dios. Si estás ahorita a tus anchas, le das gracias a Dios. De tal manera que lo que no se mueve es Dios, y tus circunstancias sí. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Entonces es un acto de tu voluntad. Segundo, las cosas no van a ocurrir ni en el tiempo, ni como lo quieres, ni al tamaño que lo quieres. Es todo una confianza diaria, aunque tus sentidos naturales te digan lo contrario. Si tú permaneces fiel a Dios, no importa si pasan 5 años, 7 años, más años, los que sean. Vamos a ver Génesis capítulo 12, versículo 1 al 4, por favor. Génesis 12 nos dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Versículo 2: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Verso 3: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Versículo 4: y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham, toma este dato, es importante, ¿de qué edad era Abraham? De 75 años cuando salió de Aram. Qué hermoso pasaje, sobre todo porque Dios, mira, le dice una serie de promesas. Abraham, salte de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te voy a mostrar, Abraham. Ahora, si usted es un poquito cuidadoso en la Biblia, usted comenzará a darse cuenta que en la tierra de Ur, de los caldeos, donde estaba Abraham, era una ciudad cosmopolita, es lo que dicen las personas que hacen comentarios de la Biblia. Y dicen que era un lugar, vamos a decir, como si viviera en Estados Unidos él, y Dios le dijera: Abraham, Abraham, deja a tus parientes de Estados Unidos, deja esa tierra y vete a una tierra que yo te mostraré. Y Abraham sale de Estados Unidos y va hacia el sur, a México, donde están todos los narcos, los delincuentes, la peor gente de todo el mundo. Y de repente Dios le dijera: Abraham, Abraham, allí donde está lo peor de lo peor, allí quiero que estés.
Y entonces dice que Abraham, ahí va Abraham, siguiendo la voz de Dios y confiando en Él, porque todo lo que está viendo Abraham, a sus ojos, a sus sentidos, a lo que oye. Imagínate que le dijeran: Abraham, aquí en México es tierra de narcotraficantes. Abraham, aquí te cortan las orejas, las manos y los pies y te secuestran, Abraham. Abraham, aquí está lo peor de todo el mundo, Abraham. Bueno, Abraham no le va a importar eso, porque Abraham no anda conforme a sus sentidos naturales, sino conforme a la fe en Dios. Y allí se fue Abraham. Ahora, cosas interesantes. Dios le dice a Abraham en sentido metafórico: allí en México, Abraham, te voy a hacer una nación grande. Abraham, ahí vas a bendecir a todas las familias de la tierra. Y entonces, algo precioso de este pasaje es que ni siquiera lo llama cuando es uno soñador a los 16, 17 años, que dice: a los peligros no me importa, yo a lo que sea, sino lo llama a la edad de 75 años. Yo le voy a pedir, por favor, que levante su mano. ¿Quién tiene 75 años en este auditorio? ¿Habrá alguno que tenga 75 años? Levante su mano, por favor. Don Alfredo, por favor, póngase de pie. Mire, póngase de pie también, por favor. A esa edad me lo llamó Abraham. ¿Ya los vio? ¿A poco no es hermoso Dios? Gracias. Quiere decir que Abraham pudo haber pensado: bueno, ¿para qué me llama a mí a Dios así a esta edad? Me hubiera llamado cuando tengo 20 años, cuando tengo 30, cuando estoy en la plena flor de mi vida. Me llama a los 75 años. ¿Por qué somos a veces tan necios en entender que Dios nos llama cuando nos quiere llamar? Porque Él sabe por qué. Porque algunos de ustedes dicen: ay, si yo hubiera conocido de Dios, yo era uno de esos. Cuando era niño y me hubieran instruido, me hubieran guardado, y hubiera sido alguien. El hubiera no existe. Dios te llama cuando te llama y punto. Te llama a los 70, a los 80, a los 90, a los 50, a los 20, a los 15, cuando Él quiere. Abraham lo llamó a los 75. Pero aún Timoteo, en el Nuevo Testamento, desde que era pequeño, fue instruido en las Sagradas Escrituras. Igual que otros también, como Pablo, que fue instruido en las tradiciones judaicas. Lo único que quiero decirte es que no importa eso. Lo importante, ¿qué será entonces? Que yo sepa y tenga claro que es Dios el que me está llamando. Tan sencillo como eso. No me importa si es ya mayor o es muy joven. No me importa eso. Y Dios le da muchas promesas a Abraham. Vamos a leer Génesis capítulo 21, verso 5. Génesis 21, verso 5 nos dice: y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. ¿Cuántos años tenía? 100. Ahora vamos a ver una pequeña laminita que nos hicieron favor de hacer. En esa laminita dice que tenía 100 años Abraham, lo acabamos de leer, ¿verdad? ¿En qué pasaje está? Si lo ponen, por favor. De 100 años era Abraham, Génesis 21:5, ahí lo subrayamos. El énfasis es nuestro. Y era Abraham de 100 años cuando nació su hijo Isaac. Muy bien, ¿cuántos años tenía cuando salió? 75. ¿En qué pasaje está? Nos ponen el texto en el 12:4. Y ahí está, 75 años era cuando salió de Harán, que es Ur de los Caldeos. Bien, entonces si usted, por pura lógica, toma sus 100 años, dice: nació Isaac a los 100 años de la edad de Abraham, y él salió de 75 años cuando Dios lo llamó. Entonces, pues usted hace la resta de manera sencilla y transcurrieron 25 años en que Dios le concediera a su hijo Isaac de la promesa. Porque cuando le dijo: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, transcurrieron nada más ni nada menos 25 años, que es prácticamente una vida. Pero imagínate que de repente Abraham le dijera: no, Dios, tú me prometiste un hijo, ¿no? Al año que entra. ¿Y sabes qué, Dios? Y lo quiero así, así, así. ¿Y sabes qué, Dios? Pues en un desierto, ¿cómo voy a tener un hijo en un desierto? Quiero que por favor me des una residencia en tal lugar para que mi hijo nazca en una cuna decentemente como debe de ser. Y entonces Dios, pasan 5 años, 7 años, 8 años, y no transcurre más que a lo mejor. ¿Y qué pasó, Dios? 25 años. Yo te voy a hacer una pregunta en este momento.
¿Quién es cristiano? Levante su mano. Muy bien, ahí hay muchos cristianos. Baje su mano. Yo creo que a todos los cristianos nos habla Dios. ¿Estamos de acuerdo? Ahora yo te voy a hacer una pregunta. ¿Dios te ha hecho alguna vez alguna promesa como Abraham? ¿Sí o no? ¿Seguro? Ahora, si nos abre su corazón, a lo mejor yo quiero pensar por usted. A lo mejor yo quiero pensar mejor por mí mismo. Y ya he conocido a Dios y Dios me ha prometido que va a salvar a mi familia. Porque de repente leyendo la Escritura, está usted por el libro de Hechos capítulo 17, y de repente por ahí encuentra un versículo que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. ¿Y qué dice más abajito? Tú y tu casa. Entonces yo de repente digo, Dios, ese versículo que está aquí en la Biblia, yo creo que es inspirado por ti. Y dice que si yo creo, yo seré salvo y también mi casa. Mi casa, no soy casado. Cuando leí eso no era casado. Son mis padres, mis hermanos. Es mi familia. Es mi familia, Dios. Dice aquí que si yo creo, será salvo mi casa. De repente pasan algunos años y volteo a ver a mi familia y cuando les hablo de Dios, lárgate. Pasa más tiempo. No nos metas en tu religión. No nos interesa. Y pasan años. ¿Dónde quedó la promesa esa? Yo creo que a lo mejor yo entendí mal. Seguramente que me emocioné, porque lejos de que vea que tengan interés, como que no tienen interés. Y como que lejos de que quieran de Dios, no quieren de Dios. Y la cosa va de mal a peor. Años, pero un día vi que Dios tocó a una de mis hermanas, que hasta el día de hoy es cristiana por la bondad y la misericordia de Dios. Pasaron más años y ahora un hermano mío es cristiano, también por la gracia de Dios. Sigo creyendo por mis padres y sigo esperando por mis demás hermanos. No importa cuántos años pasen, no importa lo que vean mis ojos, aunque sea en el lecho de la muerte, estoy seguro que Dios va a hacer hasta lo último para que ellos alcancen esa bendición. ¿Cuánto tiempo va a pasar? Yo no lo sé, no te sé decir cuántos años, no lo sé. Pero creo que una cosa sí es cierta, hay que permanecer uno en la iglesia, en el cristianismo, primeramente en Dios. Y Dios hará en su tiempo cuando Él quiera. Así lo hizo con Abraham, 25 años. 25 años. Yo no he esperado 25 años, sinceramente. Pero Abraham esperó 25 años para ver con sus ojos la promesa de Isaac. Y como sé que usted se me cansa bastante, le iba a contar otra historia, pero le voy a contar el final. ¿Usted ha oído hablar de José? Yo me acuerdo que cuando era niño pasaron una obra de teatro que se llamaba José el Soñador. Todavía me acuerdo de esa obra de teatro, sobre todo cuando el artista estaba danzando con su túnica de colores. Para mí fue una experiencia inolvidable, no la olvido. Y toda la trama era en razón de José, de los sueños que había tenido, de que pues finalmente sus hermanos lo iban a vender en Egipto. Para mí, porque era niño, y alguien por ahí, mis padres tuvieron a bien de llevarme a esa obra, yo me quedé grabada esa imagen. Hasta el día de hoy no se me olvida. Al igual que a los niños, todas las experiencias que les llaman la atención son muy significativas. Y yo me acuerdo de esa escena. Y de repente yo veía cómo sus hermanos con saña lo vendían, lo maltrataban, le tenían envidia. Y yo dentro de mí decía, qué malos hermanos, la verdad, ¿eh? De veras qué terribles son. Y ahora, ¿sabes qué? Esos hermanos que vendieron a José, quizás no se puedan comparar con nuestros hermanos. A lo mejor alguno de tus hermanos te hace mala cara, o te llegó a pegar, o te llegó a hacer algo, o no sé, como todos los hermanos en las casas, de repente tienen sus diferencias. Sin embargo, estos brincaron todo brincaron, al grado de vender a su hermano y quererlo matar, y si Dios no lo libra, de plano lo matan, pero hay algo interesantísimo en todo esto. Dios le había dicho a este varón, a este José, un joven, no era ni siquiera un hombre adulto, un joven, que Dios lo iba a poner al frente como líder, y Dios se lo había prometido en un sueño. No sé si usted recuerda
cuando ponen sus manojos y tal vez se enojan más los hermanos. Nada más quiero tomar la parte para no cansarle, el tiempo que transcurrió, todo lo que vivió José para poder ver eso. Vamos a leer Génesis capítulo 50, versículo 22. Génesis 50, verso 22 nos dice: y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José. ¿Cuánto vivió José? Es decir, que la edad total de José fueron 110 años. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que dice el texto de la Biblia. Vamos a leer ahora Génesis capítulo 47, versículo 28. De repente vienen los tiempos de hambre y la familia de José tiene que irse a Egipto. Génesis 47, verso 28 nos dice: y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años. Y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. ¿Cuánto vivió en la tierra de Egipto Jacob, el papá? 17 años. ¿Estamos de acuerdo? Bien, vamos a leer otro pasaje. Génesis capítulo 37, versículo 2 nos dice, y esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad, ¿de qué edad era José? De 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaban a José, a su padre, la mala fama de ellos. No les gustaba eso, que José fuera y les dijera. Pero bueno, ¿qué edad tenía este muchacho? 17 años. Bien, Dios le prometió que iba a ser un líder, que iba a estar al frente. A ver, si ponemos ya ahora sí la resta de años, por favor, ¿nos hacen favor? Ahí está. La edad de él fueron 110, menos los 17 años que vivió con su familia allí, menos los 17 años que tenía él cuando estaba con sus padres, 17 años de edad. Le resta a usted a los 110, 17 y 17 y nos queda un total de 76 años aproximadamente que transcurrieron para que se cumpliera cuando Dios le dio el sueño y se lo transmitió a su familia. 76 años, 76. Ahora, en ese periodo de 76 años, que Dios le bendijo con una palabra, ¿le fue todo de maravilla? Fue como una empresa escalando peldaños y de repente puestos y cada vez más y mejor. No, hombre, parecía una pelota. Todo le pasaba. Lo vendieron como esclavo, lo calumniaron, lo metieron a la cárcel. Le fue mal. Cualquiera diría, oye Dios, tú me prometiste, ¿no? Pero en medio de tus promesas y todo lo que me diste y todo lo que tú me dijiste, Señor, yo lo único que veo son problemas, situaciones, cosas feas, cosas malas. Todo lo que me pasa es algo malísimo, Dios. Pero hay una cosa importantísima, y es algo que creo que es importante resaltar. José nunca atribuyó despropósito a Dios en su vida. Es decir, que le fuera como le fuera, seguía confiando en Dios. Eso es muy importante. Dios no se le movió, porque Dios no se mueve. Dios permaneció firme y estable en su vida, aunque estaba en la cárcel, aunque estaba en la peor de las circunstancias, allí Dios lo sostuvo. ¿Cómo concluyó en su vida José estas cosas? Vamos a leer Génesis 45, verso 8. Dice así, ya después que se encuentra con su familia, dice, así pues, no me enviasteis acá vosotros. ¿Quién dice que lo envió? Oye, pues a patadas lo mandó Dios. Ah, pues sí, una persona que tiene a Dios en medio de todas las circunstancias, siempre va a ver a Dios, aunque sean las peores. No me enviasteis acá vosotros, no me vendiste tú con los madianitas. No fuiste tú en tu maldad, sino que Dios lo permitió en sus sabios e infinitos propósitos. Porque en la mano de Dios, en la infinita y poderosa mano de Dios está todo. Y entonces dice, fue Dios que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. ¿Qué tenía José? Un corazón que confiaba plena y totalmente en Dios. Viera lo que viera, oyera lo que oyera y pasara lo que pasara. ¿Cuántos años pasaron? 76 largos años. ¿Alguno de ustedes ha sufrido 76 años siendo cristiano? Levante su mano que a los 76 años usted tenga tantos problemas y Dios le haya prometido y usted esté
esperando la promesa de Dios, levántese. 76 años esperando. Si hubiera alguno, realmente le diríamos, esa es la fe, nunca es vencida, ni por el tiempo, ni por las circunstancias, porque Dios es y seguirá siendo. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Y sabe por qué? Termino yo con esto. Vamos a leer el libro de Efesios y cerramos con este pasaje. Filipenses, capítulo 2. Filipenses 2, en el versículo 3 nos dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad y estimando a cada uno a los demás como a superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino a cada cual también por lo de los otros. Y de repente comienza la Biblia a decirnos esto: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Me voy a detener un poquito, déjame ahí en el versículo 8. ¿Por qué de repente la Biblia, al hablarte de que veas a los demás y los sirvas, de repente cambia a decirte que haya el mismo sentir en tu corazón que hubo en Cristo? ¿Sabes qué? José es sombra y figura de Jesús, porque lo vendieron, porque se hizo esclavo, y a través de toda su vida bendijo a mucha gente, a su pueblo y a los mismos egipcios. Sombra y figura de Jesús. Si tú quieres ser bendición a las personas que te rodean, tiene que haber el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Así como José, confiar, seguir, amar, darse, no importa, a punto de sacrificio, con tal de que Dios sea glorificado y que las personas en tu derredor sean bendecidas. Ahora sí, sigamos leyendo el versículo siguiente, versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esta es la humillación y la exaltación de Jesús, la humillación y la exaltación de José. Y todas las personas que aman a Jesús tendrán su tiempo de humillación y su tiempo de exaltación. ¿No cree? Romanos 8:28, en el versículo siguiente dice algo. A ver si nos lo pueden poner, por favor. Romanos 8:28, antes al 28 y luego al 29. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Versículo 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El primero, esa es la palabra primogénito. Siguiente versículo, el versículo 30, ¿por ahí lo tienen? Seguro que lo tienen. Fíjese lo que dice: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, quiere decir perdonó, los perdonó. Y a los que justificó, a estos también, ¿qué? ¿Verdad que sí es verdad? A veces leemos un versículo y nos lo aprendemos de memoria y todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, sí, pero tiene que ver con el contexto de la salvación y tiene que ver con que tú tengas mucha fe para creer en Dios en donde sea y como sea, y también ese tiempo de humillación y de exaltación. Y que la vida de todo creyente es como la vida de José. No importa lo que se mueva, no importa lo que venga, Jesús sigue estando en el mismo lugar y Dios te llama a que seas fiel. La humillación y la exaltación. Yo te quiero pedir que cierres tus ojos y que entiendas que Jesús realmente es Dios, Dios verdadero. Que Jesús realmente vale la pena seguirle, amarle, porque ¿a quién iremos si solo Él tiene palabras de vida eterna? Porque en Jesucristo, en verdad, todas las promesas son en Él sí y en Él amén. Y toda la gloria y toda la honra sea Jesús. Porque cuando le exaltamos, cuando le alabamos, le decimos: Señor, es que tu vida la diste por nosotros, te derramaste por nosotros en la cruz del Calvario. Señor,
Por tu llaga fuimos todos curados. Qué grande y qué hermoso es caminar con Jesús, porque Él promete estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y si te ocurren cosas desagradables, situaciones difíciles, a los que aman a Dios, todo les ayuda para bien. A los que aman a Dios, todo les ayuda para bien. Toda la gloria y toda la honra sean al Señor, Rey de Reyes, al Dios verdadero. Pongámonos de pie, por favor. Cantemos juntos este canto, si lo pueden proyectar en la pantalla. Cantémoslo y démosle la gloria a Jesús. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió. Asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Bendito sea, Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo. Gracias, Dios. Tomó la semejanza de hombre, y siendo el puro y sin mancha, entre nosotros vivió. Y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Toda la gloria a ti, Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Amén. ¡Aleluya! Mas Dios a lo sumo lo exaltó, ¡Aleluya! y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble, Señor. y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. ¡Aleluya, Señor! Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. ¡Aleluya! Toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor.
tú eres el Señor.